Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. En este episodio de Octaedro Educación nos adentramos en el bosque, no solo como espacio físico, sino como un lugar de aprendizaje, juego y conexión profunda con la vida. Charlamos con Iris Páez y Macarena Machín, coautoras de Bosque Escuela, guía para una infancia libre, activa y conectada con la naturaleza, para descubrir cómo esta pedagogía transforma la mirada sobre la infancia y sobre la educación. Una invitación a replantearnos el aula, el rol del adulto y la importancia de crecer en contacto con el entorno natural. Bienvenidas de nuevo, Iris y Macarena, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Paula. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Para empezar, ¿podríais contarnos qué es exactamente un bosque escuela y qué lo diferencia de otros modelos educativos alternativos? Vale. Bueno, es verdad que lo diferencian de otros modelos educativos alternativos, pero también es interesante situar el bosque escuela en el mismo contexto que estos modelos, en cuanto a que para conseguir ahí identificar sus diferencias, ¿no? Estos modelos surgen de un movimiento internacional, que es la Escuela Nueva, que se desarrolló a nivel internacional a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Vale? En España se trajo, por ejemplo, el modelo Bosque Escuela por Rosa Sensat en Cataluña. Esta corriente se frenó por completo, se desarrolló durante la Segunda República y se frenó por completo en España con la Guerra Civil y la dictadura, ¿no? La posterior dictadura. Hay que diferenciar que cada uno de estos modelos, estamos hablando del modelo Waldorf, que nos suena mucho ahora, Waldorf, Montessori, Reggio Emilia. El bosque escuela comparte con ellos principios como el paleocentrismo, donde el niño es el centro del aprendizaje, ¿vale? Ahora, el modelo bosque escuela se diferencia de estos otros modelos en que además añade un principio que es de origen escandinavo, ¿no? Porque el modelo se creó allí, en el norte de Europa, que es el término Friluftsliv, lo tengo que leer porque es complicado de pronunciar, ¿no? Que quiere decir vida al aire libre. En la cultura escandinava este principio es también, no solo es un principio que ellos mismos llevaron al ámbito pedagógico, sino que también para ellos es un principio filosófico de vida que se basa en la reconexión del ser humano con la naturaleza, ¿vale? Entonces no se limita a hacer una actividad concreta al aire libre, ni tampoco un aprendizaje puramente académico en un espacio natural, sino que en este estar en la naturaleza, según este modelo escandinavo, según este principio, hay una intencionalidad, como he dicho, no pedagógica, no solamente pedagógica, sino filosófica y espiritual, que desplaza el enfoque antropocéntrico de las personas hacia la forma que tenemos de ver el entorno natural, hacia un enfoque más ecocéntrico, donde el medio natural es el centro, ¿no? de atención, no las personas y cómo utilizamos este medio natural. Justamente quería preguntaros por esta pedagogía que estás mencionando, que está basada en el vínculo con la naturaleza. ¿Qué principios sustentan este enfoque y cómo podemos trasladarlos en el día a día con los niños y las niñas? Bueno, ya Macarena ha comentado un poquito los principios y es que, bueno, principalmente están conectados profundamente con una visión integral de la infancia, el aprendizaje y la vida comunitaria, como estas tres patitas. No se trata únicamente de trasladar el aula fuera, al exterior, sino más bien hay que reconfigurar todo el modelo en el que entendemos la educación. Es un cambio sistemático y estructural. Entonces, hay que poner en el centro de toda la experiencia cuestiones como el asombro, el cuerpo, la autonomía, la relación con el entorno como un ser vivo. Entonces, uno de los principios fundamentales es este reconocimiento de la naturaleza como maestra. Entonces, hay que entender que el medio natural no es un escenario, sino también es un agente pedagógico que también enseña, que transforma, que interpela. Es reconfigurar un poco eso. Entonces, no se pueden imponer contenidos cerrados, por lo que estamos hablando de una gente que está cambiando, se está transformando, sino que esta pedagogía se abre al ritmo de las estaciones, a la incertidumbre del clima, al juego libre, también a la exploración espontánea. Por lo tanto, todas esas cuestiones que son más rígidas tienden a flexibilizarse. La planificación se flexibiliza, el entorno también ofrece estos estímulos constantes que también invitan a aprender desde dónde, desde la curiosidad, una curiosidad genuina. Luego, otro principio clave es
el respeto también por los tiempos de cada niño y cada niña, los tiempos internos, por esa necesidad de movimiento o de silencio, por ese vínculo emocional con todo lo que les puede rodear. Entonces, hay que entender que la naturaleza no exige resultados inmediatos, como estamos acostumbrados desde la normatividad, ni respuestas correctas e incorrectas totalmente cerradas, sino que este modelo también permite que cada quien aproxime a su modo, generando un aprendizaje más vivencial, más significativo. Y ya un poco por último, que también una patita muy importante del Bosque Escuela, es que esta pedagogía lo que promueve es una relación ética con el mundo, en la que hay que saber cuidarlo y ser cuidado también. Observar sin dominar, habitar sin explotar. Y al final son gestos que hay que ir aprendiendo desde lo más cotidiano. No solo pues una masificación tan grande, recoger solo lo necesario, cuidar a los chiquititos, caminar sin dañar y sobre todo también ese agradecimiento, agradecer al lugar todo lo que nos aporta. Ya lo has ido perfilando un poco, Macarena, pero quería justo preguntaros por estos aprendizajes, por qué tipos de aprendizajes cognitivos, emocionales, corporales, favorece el entorno natural que quizás no se den de igual manera en el aula convencional. A nivel es también, a ver, nos gustaría remarcar que existe en España, no ha habido muchos estudios empíricos sobre este impacto, ¿no?, del modelo bosque-escuela con respecto a lo que sería un aula convencional. Lo que tenemos es la bibliografía, sobre todo de origen anglosajón y danés, que son los que más han investigado este modelo. Y ellos reafirman pues, que a nivel desde un contexto de adquisición competencial como el que estás hablando, pues el modelo bosque-escuela favorece la autoestima y la autoconfianza de los niños, a diferencia del aula convencional, al tener más libertad, tiempo y espacio para aprender, crecer y demostrar su independencia y autonomía progresiva. También se ha demostrado que este modelo promueve el desarrollo de habilidades sociales y cívicas, ya que a través del acompañamiento, como ha dicho Iris, no es el modelo simplemente llevar a los niños al entorno natural, sino que es mucho más complejo y lleva una práctica y también un hacer docente diferente al que está en el aula convencional. Entonces eso también permite en este acompañamiento que se pueda trabajar también de forma más cooperativa, que las relaciones sean más horizontales entre iguales. Esto desarrolla habilidades sociales, ¿no?, con respecto a lo que ha dicho Iris, cuidado y respeto del entorno y de uno mismo y de las personas, ¿no? Y a nivel físico, pues es obvio, solo hay que imaginarse, ¿no?, una aula convencional donde los niños están 4 horas sentados en una silla y apenas pueden hablar o interactuar más allá de las normas establecidas en el aula convencional, quitando esos 20 minutos de esparcimiento que hay en el recreo, frente a un entorno natural en el que la educación está viva y activa. ¿No? No es algo unidireccional, sino que hay una interacción y un movimiento constante de las y los niños con ese entorno y las y los docentes con ese entorno. A nivel cognitivo, también hay estudios que dicen que las experiencias visuales y sensoriales que se producen dentro de este modelo mejoran un mayor rendimiento en cuanto a aprendizaje a nivel de pues, incluso concentración, motivación, interés por aprender, pensamiento reflexivo, resolución de problemas. ¿Vale? Desde ese punto de vista también está comprobado que afecta. Y por último, también hay investigaciones que hablan de que también favorece el desarrollo a un mayor nivel que el aula convencional, el desarrollo de la creatividad y la imaginación. Uh-huh. Eso en función de la revisión bibliográfica realizada. En la guía habláis también del rol del adulto como acompañante. ¿Cómo cambia la mirada del educador o la educadora en un entorno como este? Bueno, ya Macarena ha ido dejando unas pequeñas pinceladas de cómo es el rol del adulto o del maestro, pero básicamente hay que partir de una base de que hay que hacer una transformación profunda desde la mirada educativa, porque ya dentro de la escuela no se espera del educador o educadora que controle, por lo que íbamos diciendo anteriormente, que controle, que dirija o que imparta saberes de una única forma, unidireccional y para adelante. No, al revés. Se busca que se sitúe en una posición de escucha, de respeto, de presencia activa en la que esté acompañando dentro de los procesos de los niños y las niñas,
confiando también en sus capacidades innatas para aprender y explorar y construirse con sentido. Entonces, no es este rol que tenemos acostumbrados, sino una figura un poco más flexible en ese sentido de acompañamiento. Entonces, lo que vengo diciendo es que este cambio lo que requiere es deshacernos de esas estructuras tradicionales que tenemos de la escuela convencional, que estamos obsesionadas con los resultados, con las planificaciones cerradas, con las jerarquías, es decir, la jerarquía entre quién enseña y quién aprende. No es que haya ese aprendizaje mutuo, ese diálogo, no, está muy cerrado. Entonces, el Bosque Escuela también parte de una actitud más humilde, más desde una relación en el que el adulto, ese acompañante, observa con atención y sensibilidad e interviene cuando es necesario. No es que sea totalmente pasivo, sino que va interviniendo en esos momentos en los que sea necesario. Y además que ofrece seguridad, que sigue estando ahí, pero sin interrumpir este flujo natural de descubrimiento, de sorpresa. Tomando justo esta idea de cómo se puede quizás cuestionar un poco esta jerarquía y partir más de una co-construcción del conocimiento, quería preguntaros qué lugar ocuparía entonces la libertad o la autonomía de los niños y las niñas en este modelo. En este caso es fundamental, ¿no? Esta libertad y esta autonomía de los niños, que parte de una autoconciencia de las habilidades que tienen, ¿vale? Y de sus capacidades, y que va también unido a un acompañamiento docente no dirigido, o sea, no dirigido en cuanto que el docente no es el que tiene que decir a los niños lo que tiene que hacer constantemente, sino que les acompaña y les guía, ¿vale? Esto ya está en la LOMLOE, vamos, que es algo de lo que se habla de la educación viva y activa. También hay que ver esta libertad o autonomía en los niños y las niñas desde el juego libre. Y como todo juego, también hay que decir que todo este modelo no es comparativo con el libre albedrío de dejar a los niños hacer lo que quieran, ¿no? O nosotros como adultos hacer lo que queramos, ¿no? Sino se establecen también unos límites, como expresa Iris, que tienen que ver con el cuidado de uno mismo, con el cuidado del entorno y con el cuidado de las personas. Esos límites de cuidado tienen que estar presentes durante toda la práctica pedagógica, que serían al final los límites relacionales que tenemos. Tú puedes ejercer tu libertad siempre y cuando no cohibas la libertad de otra persona, ¿no? Y entonces, bueno, la autonomía es fundamental en cuanto que se hace al niño con el principio del paudocentrismo, se hace el niño el centro del aprendizaje, es un agente activo de su propio aprendizaje. Otro tema que quería abordar son las dificultades, prejuicios, resistencias. ¿Qué tipo de resistencias o quizás malentendidos habéis encontrado al hablar de Bosque Escuela en el ámbito educativo? Bueno, al final todo aquello que se sale de lo normativo va a recibir muchas resistencias, críticas, dificultades. Sobre todo en este caso, en el ámbito educativo, porque seguimos teniendo arraigado en nuestro imaginario cuestiones sobre cómo tiene que ser una buena educación y cómo piensa. Al final, esta resistencia no es casualidad, sino que responde a este modelo escolar hegemónico que privilegia el control, lo homogéneo, la productividad, la desconfianza hacia lo espontáneo, lo corporal, lo emocional, todo aquello que no entra dentro de principalmente lo que es productivo. Entonces, bueno, ya lo venía comentando un poco Macarena, una de las resistencias más comunes es eso, que la idea que la gente piensa que es jugar libremente la naturaleza, que bueno, que encima ni siquiera esto va a aprender. Al final hay que romper con eso. El conocimiento no solo se genera en las cuatro paredes, en el cuaderno y con los exámenes. Eso es una mirada totalmente normativa, hegemónica, utilitarista y adultocéntrica. ¿Por qué? Porque no reconoce todo el valor del asombro, de la sorpresa, de la curiosidad, acierto, error, el contacto multisensorial con el entorno, lo que venía también diciendo Macarena de la autonomía. Y al final, entre esta resistencia, lo que se teme, y es lo que más escuchamos, es que el simple hecho de salir del aula puedes perder el control. Y hablo de control, que no estamos hablando, del proceso educativo, cuando en realidad lo que se está ganando es más bien una conexión más profunda, ética, lo que veníamos hablando también antes, y significativa con el mundo.
Y es súper interesante el control del proceso educativo y el control de los cuerpos a los que están a tu cargo dentro de un aula, ¿no? Al final son también cuerpos sentados en sillas que tú puedes controlar en un espacio abierto, más flexible. Interpretamos esta mirada adultocéntrica un descontrol de esos cuerpos y por lo tanto también un descontrol también desde nuestro proceso de práctica educativa. Esos son los prejuicios, además de familias que expresan, ¿no?, que los niños se manchan, que qué hacemos con la ropa, que hace mucho frío, entonces no pueden salir a pesar de que estemos a 20 grados, cosas así, ¿no? Aspectos relacionados también con el miedo que tenemos a salir de lo normativo, como dice Iris. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿por dónde podrían empezar docentes que puedan estar interesados en aproximarse a esta filosofía o quizás recoger algunos aspectos de ella para sus centros educativos? Bueno, para empezar, nosotras siempre vamos a recomendar muchísima lectura, experiencias que se estén dando en diferentes contextos, porque sobre todo también aprender de otras localidades, otras ciudades, otros países, qué se está haciendo y cómo lo puedo adaptar a mi contexto concreto. Y luego, pues, obviamente, diferentes cuestiones. Uno, dejar de ver la naturaleza como un recurso ocasional o decorativo, no simplemente ir de excursión un día. No, es decir, vamos a empezar a reconocerla como un espacio vivo, generador de conocimiento, que tenga relación con nosotros. Eso es por un lado, como romper con eso, lo primero. Luego también salir al exterior con esa intencionalidad pedagógica, pero intentar romper con esa rigidez, lo que vengo diciendo también anteriormente. No hace falta un bosque para vivir la pedagogía del vínculo con lo natural. Puede servir también un patio, un huerto, un parque cercano o cualquier zona verde que tenga cerquita, se puede convertir en territorios fértiles si se habitan con esa sensibilidad y ese respeto. Al final lo importante es propiciar experiencias directas con el entorno, favorecer esta observación, el juego libre, lo que venimos diciendo también de los ritmos naturales, etc. Otra cuestión muy importante, que también nos preguntaste ahora, pues revisar nuestro propio rol como docente, pasar de esa dirección a esa compañía, de esa imposición a la escucha, de la transmisión a la coexploración. Sabemos que es muy difícil porque lo hemos vivido y nos han educado un poco así, pero hacer esa mirada personal también nos va a ayudar a entender cómo cambiar nuestro rol e ir transformándolo poco a poco. Y bueno, lo que siempre hablamos es crear redes con otros docentes, con otros proyectos. Por eso es tan importante la primera de las patitas que comenté, esa revisión de qué es lo que se está haciendo y ya a través de ahí se pueden crear muchas redes. También otro aspecto que es interesante es que los docentes vean, en este caso, por ejemplo, la normativa, la LOMLOE, como un aliado. O sea, ya no está esa rigidez y esa importancia que se daba antes a la transmisión de contenidos, sino que hay un enfoque ya desde el propio normatividad hacia un desarrollo competencial. Entonces, estos modelos favorecen mucho ese punto de vista. Entonces, ver, cambiar esa mirada que tenemos y ese miedo que tenemos a la normativa y verla cómo podemos utilizarla a nuestro beneficio.